Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Desaprender para Recordar. Pues bueno, mi nombre es Samantha Villarreal, soy licenciada en psicología, apasionada por el desarrollo personal y el autoconocimiento. Te mando muchos saludos y muchas gracias por estar aquí escuchando este material que espero que sea de valor para ti y pueda yo aportarte algo. Pues bueno. Hoy quiero hablar de un tema para mí, en lo personal, muy interesante, pero que también yo creo que es importante para todos y a su vez pues también lo considero fundamental. Lo titulé El temor a ser uno mismo. Bueno, pues muchas veces nos saltamos a profundizar en el crecimiento personal y en temas mucho más profundos sin realmente cuestionarnos y conocernos en temas básicos y fundamentales del autoconocimiento. Y quisiera yo comenzar con el primer cuestionamiento que te lo hago a ti o que tú mismo te aprendas a cuestionar, ¿no? ¿Tú crees que realmente eres tú mismo? ¿Crees que eres fiel a tu propia esencia y actúas conforme a lo que tú realmente piensas? Y sobre todo, haces lo que realmente quieres hacer. Es decir, te diviertes siendo tú mismo, eres espontáneo, te sabes reír de ti mismo ante lo chusco y también, ¿por qué no?, ante los fracasos. Aceptas tu personalidad y te das esa capacidad de experimentarte sin prejuicios mentales, siempre preocupado por los pensamientos del qué dirán los demás. Todos sabemos que vivimos en un sistema, en una matriz, por así decirlo, ¿no? Donde ser uno mismo, pues a veces es un riesgo. Ser uno mismo, pues a veces es someterse a las críticas y eso pues a veces da miedo. Da miedo la desaprobación y el rechazo. Sobre todo porque desde pequeños, desde niños, siempre se nos enseña en esta sociedad a cumplir estándares y las expectativas que tienen los demás sobre nosotros. Ahora que está de moda, por así decirlo, la nueva conciencia, el despertar espiritual, el desarrollo personal y todos esos temas que tienen que ver con la mente, con el ser. Y obviamente no lo digo desde una crítica o un juicio, sino todo lo contrario. Yo admito que es un gran paso. Y qué bueno, porque en lo personal pues me apasiona, ¿no? Creo, y desde mi propio punto de vista, que uno de los temas fundamentales y que a veces lo dejamos pasar de largo, porque creemos que todo está bien con nosotros, nuestra autoestima, hasta que vas avanzando en este camino de la vida y te das cuenta que precisamente de que queda mucho camino por recorrer y que realmente a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Crecimos observando siempre a los demás, a papá y a mamá, como todo ser humano, a nuestros maestros, a nuestros superiores y inconscientemente siempre fuimos copiando y respondiendo de la misma manera que nosotros observamos que ellos lo hacían. Pues así aprendimos los seres humanos, tanto a hablar, a caminar, a hacer, en cosas fundamentales, ¿no? Pero también, si nos detenemos a analizar un poco, pues también los sentimientos, los pensamientos, aunque tú no lo creas, también aprendimos de alguna manera a observar cómo se reaccionaba, cómo se pensaba, cómo se actuaba ante cualquier situación, tanto de pareja, de hermanos, de en la sociedad, y también aprendimos a actuar de la misma manera, siempre reproduciendo los mismos patrones. Incluso hay muchísima información que tenemos inconscientemente y guardada en nuestro sistema a manera genética. Traemos mucha información genética de nuestros padres y de nuestros ancestros y esto se desarrolla en el temperamento de cada persona.
Y pues bueno, entonces, eh, como te comento, crecimos observándolos a mamá y a papá, a nuestros maestros, a nuestros superiores y siempre pues copiando inconscientemente y respondiendo de la misma manera. Entonces muchos aprendizajes y conductas pues se basan en el deber ser, en el debo y tengo que hacer esto porque así se debe de hacer, en la gran parte de nuestra personalidad, siempre cumpliendo estándares, expectativas y encajando en moldes. Esto es totalmente natural en el inconsciente del niño y es parte también para desarrollar habilidades mentales de socialización, como les comentaba ahorita. Entonces, de acuerdo a esto, vamos ahí desarrollando también creencias de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es bien visto o mal visto, aceptable o inaceptable. Y cuando no hacíamos algo correcto o indebido, pues obviamente nuestros superiores rechazaban nuestras conductas infantiles. Y al niño pues se le castigaba, se le rechazaba por no cumplir esta expectativa. De esta manera el niño instala la creencia de que también hay algo malo con él. Entonces ahí el niño tiende a creer que cuando es un niño malo, porque así se le dice, si un niño malo no hace esto, eres un niño malo porque estás haciendo esto. Entonces el niño se identifica con esto y tenderá a creer que si es un niño malo, pues se le va a retirar el afecto. Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, no se nos enseña que la acción pues va separada de la valía del niño. Es totalmente natural que se nos corrija, que se nos eduque, sí, claro, pero en ciertas ocasiones, en la mayoría yo creo, se puede observar que se puede llegar a una inconsciencia por parte de mamá y de papá, a un maltrato psicológico, a una constante castración al niño en su conducta y que pues por otra parte va a desarrollar una baja autoestima. Sabemos que papá y mamá también pues nos educaron, nos enseñaron con las herramientas que ellos tenían y lo hicieron lo mejor que podían, porque obviamente ellos nos iban a dar lo que a ellos les dieron sus propios padres. Entonces ahora que somos adultos pues podemos observarnos, conocernos y tomar también la decisión de un cambio o de una aceptación. Claro que aquí tampoco quiero satanizar al sistema porque yo creo que en lo personal también nos da forma como sociedad para poder operar y actuar conforme y de un modo que todos salgamos pues beneficiados. Claro que esto a diferente escala y a diferentes situaciones. Solo quiero puntualizar aquí en lo que tiene que ver con el tema que estoy desarrollando. Por ejemplo, y respecto a la sexualidad del niño, que a veces tiende a tocar sus genitales, por ejemplo, cuando lo están bañando o cuando le están cambiando el pañal, mamá, la abuela, em, tiende pues a ver esta acción como mala, ¿no? Y a veces le regañan, le someten y le dan un manazo o lo pellizcan y le dicen, oye, no hagas eso, eso está mal, no se agarre ahí. El niño ahí entonces también tiende en esas situaciones a confundirse y a desarrollar sentimientos de vergüenza, la culpa, cuando sabemos que es algo totalmente natural en el ser humano y normal, que es parte de tu cuerpo, ¿no? Tus genitales. En el ejemplo de las niñas, a veces también se les corrige cuando se sientan mal. Una niña no se sienta así. Una niña no juega con esos juguetes. Estos juguetes son para niños. O a los niños estos juguetes son para niñas. Y empezamos también a sexualizar las cosas, a hacer confusión y división. Y el niño pues se siente como que limitado en ciertas ocasiones porque dice, ay, estoy haciendo bien esto, estoy haciendo mal. O sea, todo eso es a manera inconsciente, todas esas creencias que se van instalando.
Y así pues podríamos ver muchos ejemplos superficiales meramente y otros pues más profundos donde realmente ya se transgrede directamente la sexualidad del niño. Pues la manera como que los adultos quieren a veces ejercer dicha corrección o educación, pues lo hacen desde esta inconsciencia y muchas veces con una violencia pasiva, ¿no? Así comenzamos en diversas y en diferentes situaciones, instalando creencias, según haya sido el desarrollo de cada quien. Posteriormente, nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Comenzamos a rechazar también partes de nuestro cuerpo, de nuestra personalidad, de nuestra manera de actuar, que en su momento fue algo natural y espontáneo. Y comenzamos a desarrollar por otra parte pues mecanismos de defensa de nuestro ego. Hay quienes le dicen el falso ser al ego, pero tampoco quiero aquí satanizar a una parte que yo creo que es fundamental en nosotros, esta parte gótica que también está vasta de herramientas que precisamente nos ayudan a desenvolvernos en diferentes contextos en la vida, con mecanismos de defensa que nos ayudan a sobrevivir emocionalmente. En la mayoría de las veces aprendemos a no aceptarnos. Muchos no hagas esto, no deberías, eso no está bien, no haga lo otro. Pues el niño comienza a identificarse con esa mente gótica. Y guardamos inconscientemente todos esos miles y muchos no en nuestro inconsciente. Entonces, en lo personal y como enfoque fundamental de esta charla, desde mi propia experiencia, creo que la herramienta donde tendremos que poner exclusivamente atención es el autoestima. Tema básico y fundamental, como les comento. ¿Y qué es el autoestima? El autoestima, pues es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. La autoimagen y qué pensamientos desarrollamos de nuestro propio ser. La manera como se referían a nosotros nuestros padres, nuestros maestros, nuestros mayores, pues esto también tuvo mucho que ver sobre las creencias que tenemos sobre nuestra propia valía personal. Hemos de cuestionar si había afecto o no lo había cuando éramos niños. Había atención por parte de papá y mamá, había reconocimiento, tú eres muy bueno haciendo esto, eres inteligente, haces muy bien esto. O nos sentíamos reconocidos, sentíamos aceptación por parte de ellos, de los maestros, de papá, de mamá, de nuestros hermanos mayores. O por lo contrario, sentíamos rechazo, maltrato psicológico, situaciones traumáticas. Quizá vivimos negación, no vales lo suficiente, ese sentimiento de carencia, ¿no? Ausencia de alguno de los progenitores o de ambos porque tenían que trabajar todo el día, tanto física como emocional, porque a veces también tienes a la mamá ahí todo el día y parecía pues que era una mamá totalmente enajenada en otras cosas, ausente. Y pues, bueno, muchos hogares crecen así, ¿no? Con papás ausentes por el trabajo. Los niños pues a veces tienen nanas, nanis, como se les diga. Pues el sistema que se plantea hoy en día, se tiene que trabajar todo el día para poder tener un sueldo digno que apoye pues obviamente a la economía de la familia. En el crecimiento desarrollamos entonces carencias, deseos no resueltos, de afecto y de contacto también con el niño. Y como resultado la autoimagen se ve afectada con estas carencias y así no nos damos cuenta y vamos por la vida viviendo con baja autoestima. A veces sintiéndonos culpables, ¿no? Del que somos, cómo somos y por qué. En mi opinión,
Creo que cuando trabajamos con dedicación es nuestro autoconcepto, en nuestra autoimagen, en nuestra autoestima. Cuestionamos también sin intentar evadir lo que sentimos. Esto es aprender y emprender el viaje del autoconocimiento. Comenzamos a ver más claro quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Cuando la autoestima del niño aprendió que no era merecedor, el rechazo crea a su vez también autorrechazo. En el niño no hay valía, no se siente suficiente y se siente carente, que falta como completar algo, hay un cierto vacío. Muchas veces pues así crecemos sintiéndonos siempre insatisfechos. Después se vuelven adultos que necesitan todo el tiempo de la aprobación de los demás para sentir pues que valen algo, sentir esa valía. Hoy por hoy, si sales afuera, pues vas a observar a gente que siempre se siente insatisfecha buscando la alegría y el placer en cosas materiales, en metas a veces carentes, muchas veces de sentimiento, de sentido propio. El niño pues obviamente naturalmente es feliz por sí mismo, sabe y disfruta el juego de la vida y se siente pues pleno, sonriente y creativo. Cuando vamos creciendo muchas veces esto pues se va apagando poco a poco. Si el niño pues no tuvo suficiente afecto y sobre todo una atención y orientación. El niño necesita ser visto para sentir todo esto. Incluso mmm, hay situaciones, historias donde el niño cuando es recién nacido, si la mamá es realmente una mamá totalmente ausente, el niño muere naturalmente porque no fue visto, no fue realmente como tomado en cuenta. Pero bueno, eso se trataría de un tema, yo creo, más profundo y muy aparte. Mm, y pues el niño con baja autoestima, que no fue tomado en serio, pues será un adulto que también no se tome en serio. Con las cosas que ama hacer, duda de sí mismo, no es atrevido, tampoco es espontáneo. Y esto se notará más en la adolescencia y obviamente ya cuando somos adultos, muchas veces pues a través de los mecanismos de defensa tendemos a disimularlo muy bien. Y el niño, por el contrario, con una sana autoestima, será espontáneo, no durará de sí mismo, será travieso, expresivo. Muchas veces se le malinterpreta como un niño malcriado, pero es un niño. Un niño así es espontáneo, expresivo, es travieso. Sabe cuando le conviene obedecer, porque el niño es inteligente y sabe las consecuencias de sus actos también. Más algunas veces el niño también prefiere esa adrenalina de arriesgarse. Y pues así crecemos, después vamos reproduciendo las mismas acciones, conductas, historias en la vida, en nuestras relaciones de amigos, de pareja y también en los trabajos. Cuando comenzamos este viaje del autoconocimiento y el trabajo interno, creando bases sólidas de un buen autoconcepto y una sana autoestima, en este viaje desaprendemos lo que no somos realmente y recordamos nuestra verdadera esencia. Lleva consigo la aceptación y el reconocimiento. Una persona que no se ama a sí misma o no se reconoce a sí mismo como digno, aprendió muchas cosas falsas e ideas falsas de su propio ser. Como consecuencia actuaba como tal también. Hemos de recordar que como seres humanos pues somos un proceso de aprendizaje y que vivimos en una dualidad donde todo es neutro, no hay ni bueno ni malo,
solo la interpretación que nosotros le damos a los hechos, a esta realidad. Todas estas creencias que fuimos como recolectando, pues van actuando también como filtros para esta interpretación que le damos a la realidad. Todo ser humano, por el simple hecho de ser y de estar, es movido por su instinto de autoconservación de la vida. Esto quiere decir que acepta la vida y su propia existencia. Pues se dice que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, mas no para ser feliz. Y esto pues requiere de conciencia. Cuando recordamos nuestra propia valía, el autorreconocimiento y desaprendemos todas esas falsas ideas de lo que no somos y recordamos esa esencia del ser, podemos decir que es suficiente y también lo sentimos como tal. Comenzamos a sentir esa satisfacción natural de ser. Ser uno mismo implica también disfrutar lo que eres. Estás disfrutándote literal tal cual como eres, descansando en tu propio ser aquí presente. En esa aceptación hay una rendición ya a lo que es, ya en la vida. Esto nos lleva naturalmente a ser espontáneos, a disfrutar lo que estás haciendo. Por otra parte, también considero importante, esencial, no dejarnos llevar fuertemente por las interpretaciones o los juicios que las otras personas, hacen sobre nosotros o los juicios sobre lo que ellos creen que tú eres. Claro que es importante recibir y analizar, aceptar las críticas, hacia nuestra persona y que pues estas tengan una intención constructiva. Siempre y cuando también pues no te hagan tambalear. Tus creencias sobre ti mismo han de estar bien afianzadas, bien firmes. Has de tener confianza en ti. Se requiere que seas fiel a tu propia esencia. También reconocer todas esas mascaritas que nos vamos colgando, que nos vamos poniendo, que también pues en su momento nos ayudaron muy bien como mecanismo de defensa. Los usamos para ser aceptados, para encajar X o Y, pero que tú empiezas a reconocer que no son auténticos de tu propia personalidad. Eres introvertido, acéptate introvertido. Eres extrovertido, acéptate extrovertido. Acéptate como tal y seas, como tú goces ser, no tanto como quieras ser para que los otros te vean, te reconozcan, te acepten. Y pues bueno, para concluir, para no extenderme tanto, sabemos que vivimos en una sociedad totalmente identificada con el ego. Todos crecemos con carencias de diferente índole, emocionales. Es difícil vivir, sí, desde la parte del ser, porque no nos cuestionamos, no nos enseñaron, no nos orientaron a hacerlo. Y vamos por ahí, por la vida, así sintiéndonos insatisfechos, muchas veces del quiénes somos, porque eso nos enseñaron. Así actúan todos los espejos allá afuera, ¿no? Insatisfechos, entonces yo también me siento insatisfecho, pues siempre inconsciente todo, cumpliendo estándares, expectativas, encajando en moldes, trabajando en algo que no te gusta, pensando que quieres el dinero y trabajas como burro para tener dinero, cuando realmente lo que en tu ser necesitas es disfrutar la vida sin tanta presión. Cuando llega este cuestionamiento de todo lo anterior, el viaje del autoconocimiento va derribando esas falsas creencias, paradigmas, para comenzar a vivir desde la aceptación, el amor y el disfrute de simplemente estar. Naturalmente comenzarás a ser tú mismo, eso es naturalito. Comenzarás a hacer todo eso que también siempre has querido hacer, que has postergado. Todo va a empezar a salir de ti, a emanar de ti, comenzarás a darle libertad, porque reconocerás que el miedo, la limitación siempre es ilusoria. Deberá ser de manera espontánea, con paciencia, paso a paso. Todo saldrá, tu personalidad, tus gustos, tus aficiones.
todo eso que siempre quisiste desarrollar, talentos, todo esto saldrá poco a poco a la superficie sin que tú estés tratando de forzarlo. Te das cuenta entonces que solo eran creencias absurdas sometidas por miedos ilusorios. No te importará también lo que opinen los demás a manera de juicio, porque sabrás que primero estarás tú y tus ideales, tu esencia. No importará si lo que haces es bien visto, mal visto, criticado, ridículo, tonto. Sabes que cuando llegan esas críticas no constructivas hacia tu persona, estas no lo vas a tomar personal porque todos actuamos como un espejo, entonces el otro va a ver en ti lo que quiera ver, lo que quiera criticar, lo que odia de sí mismo. No le vas a tomar tanta importancia. Y sabes que pues nada es realmente personal, debes de saberlo. No te van a herir porque será pues obviamente más satisfactorio ser fiel a tu esencia. Y así pues volver a ser como niños, disfrutando, ser espontáneos, aquí en el presente. Y pues bueno, no me extiendo más, los quiero mucho, gracias por escucharme, gracias por estar acá. Me espero su comentario, tómense la libertad de mandarme un mensaje, Facebook, Instagram. Ojalá que les haya gustado, yo les haya podido aportar algo. Un gran abrazo. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias, bye bye.